Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de masonería. ¿Por qué estamos hablando de masonería? Porque está vinculada con toda la historia tanto de Francia, de España, de Inglaterra, que son las historias que estamos viendo y que la masonería viene paralelamente hablando de eso. Aquí la empezamos desde los templarios en las cruzadas. Allí es donde se va a introducir todo esto, pero es más remota, porque el origen de la masonería es difícil de asegurar, pues realmente el origen de la masonería, porque es una comprobación casi imposible que se debe de ir deduciendo concienzudamente en los anales de la historia. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir metiendo y se va a ir trazando esas reseñas de compendiosa y razonados orígenes de esta institución. En ella tendremos que hacer pues mención de muchos protectores y bienhechores de esa institución, esperando de que pues para que entre más información tengamos, más comprendamos la historia. Todas estas diversas opiniones de los historiadores a través de los mismos masones respecto al origen de la masonería dan esta circunstancia que nos proporciona pues pruebas de la grandeza que tuvo en la antigüedad. Si fuera de una época moderna, no se habría suscitado tantas dificultades sobre este punto de su origen, que consta de muchos y muchos anales. Aquí vamos a irnos dando cuenta que la masonería, bajo su forma, su sistema, no puede haber tanta exactitud si no se conoce realmente qué es. Y aquí es donde nos vamos a tener que ir más atrás de la historia, y en los que nos vamos a ir dando cuenta que va a resultar pues hasta ilustrativo saber todos esos orígenes, que es tan antigua, donde es evidente cómo se mostraba a principios de acontecimientos de esta institución masónica, fueron conocidos desde tiempos pues inmemorables por los sabios y los patriarcas antiguos, quienes los tenían por sagrados y los transmitieron a los fieles y a los prudentes durante todo el siglo anterior a la época de Salomón. Por tanto, en vista de todas estas consideraciones y de las pruebas que en particular reúne la seguridad en que estamos hablando de la época y el reinado del rey Salomón, cada circunstancia que va acompañando en aquella pues, época ofrece nuevas pruebas que colaboran la opinión. La época en la que se trata, estamos hablando de 1200 antes del nacimiento de Cristo, Salomón tuvo la inspiración indispensable y necesaria de llevar a cabo aquella empresa que se les había dado de regular y organizar a los obreros, formándose un grupo regularmente organizado para llevar a cabo la construcción del templo. Cada parte de la construcción se iba a ejecutar a medida de que hubiera la menos confusión, porque era un proyecto muy grande. Nada podía ser más adelantado y prudente que actuarlo con sabiduría y en honor a quien los empleaba. El número total de hombres ocupados en la construcción del templo, sin contar los grandes oficiales, llegaron a cientos, a miles. Cuentan que 3600 de estos grandes oficiales, 80,000 eran canteros y escultores, todos ingenieros y fieles compañeros. De 30,000 estaban empleados en los bosques, donde sacaban todos esos árboles de Líbano, de los cedros, alternándose 10,000 cada mes. 3,700 eran maestros muy expertos en todos los trabajos. Fueron nombrados tanto vigilantes e inspectores de obra, 300 directores o maestros para ser la superintendente de toda esa obra que se estaba manejando, y más de 3,000 oficiales principales para dirigir todo ese plan en una forma que actuara como para que quedara perfecta esa construcción del templo de Salomón. La mayor habilidad para evitar todas las confusiones reinaba primeramente que se tuviera la convicción de lo que se estaba haciendo, los conocimientos, el
el amor fraternal entre la gente, que no hubiera problemas, aunque había pues en diferentes obreros que se estaban manejando. Después de concluir el edificio, las razones indicaban a los obreros debían ser eminentemente diestros en su arte. Antes de separarse, estrecharían los lazos de amistad, tanto como un vínculo o una obligación para que siempre estuvieran ligados y que se introduciera una especie de lenguaje desconocido al mundo y que les sirviera para reconocerse los unos a los otros y que adoptaran además ciertos reglamentos con el fin de hacer una asociación duradera y útil para la humanidad y respetable. Una vez concluido y dedicado el templo, hay razones que hacen creer que los obreros viajaron no solo en diferentes tribus a Israel, sino entre otras naciones antiguas, yendo a, a ir desempeñando pues las habilidades que habían aprendido y que toda esa destreza que se empleó para terminar ese templo. Y aquí se va a empezar a encargar y en a formarse esa especie como de hermandad, esa asociación semejante en todos los países que se habían recorrido y que va a hacer que exista entre todos esos trabajadores desde esa época el concepto que era la amistad. Así probablemente podemos explicar esa remota y rápida confusión con la antigua masonería, entre diferentes naciones y notables similitudes de formar una institución que hasta la fecha tenemos razón de ella. Aquí se va a ir contando que Irán, que era el rey de Tiro, país antiguo a los judíos, no solo estaba con liga con Salomón, sino que era su activo y pues muy entrañable amigo. Irán, el célebre artífice, tenía por padre a un tirio, aunque su madre era judía. Muchos tirios ayudaban activamente a los obreros de Salomón y preparaban los materiales a elegir todas las cuestiones de los templos. Durante mucho tiempo y todos los países mantuvieron amistad relacionándose fundamentalmente para obtener esa cosa recíproca de dar y de recibir. La masonería debe pues haber existido y florecido entre los tirios, casi en el mismo grado que entre los judíos. Esta circunstancia se debe a las lenguas tirias derivadas del hebreo, debido para poder facilitar grandemente las relaciones entre los dos pueblos. 174 años después de la dedicación al templo, los tirios fundaron en la parte septentrional de África una colonia a la que provienen los cartagineses, y hablamos de ellos en la historia. Este pueblo en poco tiempo llegó en apogeo tanto en comercio como en opulencia. Y aquí, entre los tirios y cartagineses, continuaron esa relación tanto mercantil como amistosa, de tal manera que en tales términos que los induce a crear en sí la masonería. Existió entre los primeros, no solo enviaron colonias a África, sino también a Europa. Ellos fundaron en épocas muy remotas la ciudad de Cádiz, que llegó a ser el gran imperio de España. Todos los cartagineses, andando en el tiempo, llegaron a ser dueños de la mayor parte de España, así como muchas islas del Mediterráneo, y todas estas posesiones con sus propias patrias cayeron en el poder de los romanos durante todo el reinado de Salomón, especialmente, así como estábamos viendo, ya después que tuvieron pues que mantuvieron esa relación con los judíos y los egipcios. Prueba de esto es que la esposa de Salmón era hija del rey de Egipto. El comercio entre dos países y circunstancias que se habían visto entre aquellos notables egipcios, la corte del rey Serpentísimo. De todo esto podemos acaso deducir la propiedad, la institución de la antigua masonería entre los egipcios. Nos instituye la masonería que floreció en Egipto poco después del periodo, y es muy sabido que los sacerdotes egipcios han sido unánimemente considerados en la historia
como los historiadores más antiguos, como poseedores de muchos y valiosos secretos, así como instruidos en las artes de la ciencia y del tiempo. No podemos determinar que esto haya sido determinante o efectivamente que se haya introducido en posesión a los secretos de la masonería actual. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que ya desde Egipto, donde Pitágoras fue iniciado en los misterios e instruido en el arte, donde llegaron a la gran perfección. Esta escultura, la arquitectura, las ciencias de aquel tiempo y todos aquellos curiosos investigadores de la antigüedad. Creemos que se cultivó primitivamente la masonería y fue tenida en alta estima. Lo que pasa es que en esas épocas no se conocía como tal con la palabra masonería, pero los términos, las herramientas, los símbolos que se están ocupando, todo está relacionado con la masonería, por eso se proyecta hasta esa época, donde si se lee con cuidado, pues podemos ver que hay mucho simbolismo a través de eso. Existen varios obeliscos egipcios llevados a Roma, todo en el antiguo reinado de Augusto, y en ellos estaban curiosamente grabados muchos jeroglíficos y emblemas masónicos, que en la actualidad se han ido descubriendo. Todos los filósofos antiguos, considerando el Egipto como cuna y asiento de la ciencia, así como Homero, Licurgo, Solón, Pitágoras, Platón y tales y otros muchos más poetas, legisladores, filósofos de la antigüedad. Aquí vamos a marcar algo, porque lo vamos a ver más adelante, cuando estamos hablando de Solón, que en Platón comenta que de él oyó que existía la Atlántida, para que nos vayamos dando cuenta cómo a través de todos estos personajes van estar saliendo otras corrientes, otros estudios, y que el estudio de la masonería de eso se encarga de dar cultura, que es una institución filantrópica que en realidad su proyecto más grande pues es la sabiduría, es investigar, es leer, es enseñar, es sembrar la duda filosófica. De eso vamos a ir hablando poco a poco para que entendamos bien cuáles eran los conceptos masónicos y qué relación tiene, porque ahorita, como nos dimos cuenta, todo esto está relacionado con la cultura de los judíos. De ahí va saliendo, pero es más remota, hay vestigios más remotos, y aquí quisimos mencionar cosas que ya sabemos, porque ya sabemos quiénes son esos pueblos. Y poco a poco vamos a ir comprendiendo que no nada más cuando se estudia historia, nada más vemos con qué pueblos se pelearon o qué tierras agarraron en expansión. No, atrás de todo eso hay personas que en esto eran esas caballeros de las órdenes, como ya lo hemos visto, templarios, Rosacruz, hospitalarios, los de Malta, tantos personajes que fueron haciendo toda la historia, porque ya nos dimos cuenta que en España, cuando Fernando el Católico, después de que terminan todo esto, él va a agarrar a todas esas caballerías y va a formar todo su fuerte de protección hacia España, ¿sí? Van a hacer un ejército formado por todos esos caballeros que estaban regados, que habían participado en las cruzadas. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima.